Veamos ahora el texto que estudiaremos con la gracia de Dios en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3. Dice la santa palabra de nuestro Dios, escrito está en su palabra. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada. Ha hecho tortuosos mis senderos. Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Ha desviado mis caminos y me ha destrozado. Me ha dejado desolado. Ha entesado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. He venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo. Quizás haya esperanza. Que dé la mejilla al que lo hiere. Que se sacie de oprobios. Porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que es como una espada de dos filos. Te damos gracias porque nos has dado también tu Santo Espíritu para que tu luz atraviese nuestras tinieblas y que siga dándonos la gracia que necesitamos para hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos a gozarnos en esta palabra, pero también a tener temblor y reverencia delante de tu santidad, porque somos tuyos y nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano.
te suplicamos en el nombre de Jesús, ven y enciende un fuego, el fuego de tu espíritu que quema toda inmundicia y que hace resplandecer el brillo de tu gloria por medio de las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros, tus hijos, tu pueblo, tus elegidos. Por Cristo Jesús te estamos pidiendo todo esto y te damos gracias. Amén y amén. En este asunto de la pandemia mundial que estamos viviendo en este año 2020, todo mundo puede tener una diferente perspectiva de lo que implica este virus en el mundo. Algunos pensarán que esto simplemente es algo que no merecíamos. Muchos pensarán, pero es que ¿cómo es que en el pico más alto de mi productividad, cuando me están saliendo mejor las cosas y de pronto el caos en mi familia, el caos en mi productividad o en mi economía? Algunos pensarán obviamente que no, se trata de problemas que hay detrás de una cúpula de poder que hay a nivel mundial y buscarán siempre que este virus los lleve a descubrir toda la cúpula de poder, intereses económicos mundiales. Algunos, lo único que les preocupará es no salir de su casa, ni siquiera a la esquina, porque obviamente ya han visto que un familiar u otro familiar están en el hospital o alguno inclusive ya murió. ¿Cómo ve el pueblo de Dios una situación así? Cuando empezó esta situación en enero, platicábamos y decía, a mí me parece que este es el juicio sobre la iglesia, porque el juicio empieza por la casa del Señor, dice la palabra en la carta, en Primera de Pedro. Sin embargo, ahora con el tiempo, algunos han estado también ya opinando que sí, realmente el pueblo de Dios tenía que ser humillado. Y este capítulo particularmente de Lamentaciones, el capítulo 3 de Lamentaciones, agarra otro ángulo. El primer capítulo vimos cómo es que todo se refería a la Jerusalén, Judá, Sión, y se veía como una mujer que estaba sufriendo. Y había un panorama, el primer capítulo de Lamentaciones, el primer lamento. El segundo capítulo habla de un observador que está viendo quién está humillando así a esa mujer, a esa futura reina que se queda sin esposo. Y se ve un observador. Y los dos capítulos, el 1 y el 2, Lamentaciones 1 y Lamentaciones 2, empiezan ¿cómo? Dice la palabra en Lamentaciones 1, ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? El segundo capítulo empieza, ¿cómo nubló en su ira el Señor a la hija de Sión? O sea, el grado superlativo de la desgracia que está pasando con aquella ciudad figurada como una mujer que sufre. Y el grado superlativo del que castiga a esa mujer o a esa ciudad. Pero sin embargo, el capítulo 3 ahora empieza diferente. Ya no empieza el cómo. Ahora dice el capítulo 3, yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Ahora vemos a un hombre. Este capítulo 3 habla de un hombre. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Y obviamente cuando tú y yo escuchamos el yo soy, inmediatamente nuestra mente corre hacia el yo soy. Y podemos visualizar a nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre que realmente vio la aflicción sin merecerla. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Nuestro Señor Jesucristo recibió la vara del furor de su Padre, porque para ti y para mí era necesario
Porque en ti y en mí hay inmundicia, en ti y en mí hay un corazón engañoso y perverso, y somos por naturaleza rebeldes, hijos de la ira de Dios, hijos de desobediencia, a menos que nos llegue la bendita revelación de un Hijo de Dios que viene al mundo a salvar lo que se había perdido, al gran yo soy, que deja su santo nombre y deja su gloria y llega a la tierra humillándose y tomando forma humana. Viene en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Vive esa vida en total obediencia al Padre y en total servicio y entrega a toda la tierra. Obviamente llega a Israel, el pueblo elegido de Dios, como llegó a tu corazón, llegó a mi corazón hace tiempo, porque también vino a salvar a todo aquel pueblo que tenía en todas las naciones. Y somos por Abraham hijos también adoptados, porque en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, como dice Génesis capítulo 12. Él es el que sufrió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos hoy gozarnos en el día de nuestro Señor. Es el día de nuestro Salvador, es el día de nuestro reposo. Ya hemos reposado de nuestras obras, ya hemos descansado en que todo aquello que tenía que ser pagado delante del santo Dios justo, Rey, ya fue pagado por el hombre, el Hijo del Hombre que pagó por nosotros en la cruz, como Cordero Santo sin mancha. Y resucitó de los muertos y nos llevó a nosotros, a ti y a mí, a sentarnos en Él, en lugares celestiales. Y es por eso, repito, que podemos discernir la verdad de esta palabra. Continúa diciendo el hombre: Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. El énfasis en esta sección es en el dolor. ¿Y qué es lo que causa ese dolor? Un lamento que expresa ¿qué? Amargura. Mis amados, en este capítulo 3 vamos a ver el lamento en nuestra amargura, del versículo 1 hasta el versículo 18, el lamento en nuestra amargura. Pero vamos a continuar viendo la esperanza en su fidelidad del versículo 19 hasta el versículo 26. La esperanza en su fidelidad. Y por último, del 27 al 33, la humillación del castigo. La humillación del castigo. Estamos oyendo entonces el dolor del hombre y está hablando propiamente del dolor. Obviamente hay algunos comentaristas que hablan de que esto es como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hay un comentarista que dice, esto es exactamente la contraparte. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y ha revuelto su mano. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel. Hay un comentarista que menciona, es como el Salmo 23 a la inversa. Es todo lo contrario que hace el buen pastor. Aquí está destruyendo a su oveja. ¿A quién vemos aquí? Vemos a un hombre. Podemos ver ahí mucho de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero meditando en este capítulo yo podía ver, o escuchar, mejor dicho, al mismo profeta Jeremías. Jeremías fue lanzado, acuérdense, a un pozo y pudo haber tenido una fractura,
porque en Jesucristo no fue roto ningún hueso. Sin embargo, Jeremías fue lanzado a un pozo. Y Jeremías era el enviado de Dios para anunciarle al pueblo de Dios el juicio de Dios. Y sin embargo, tuvo que sufrir mucho en ese proceso. No solamente por parte del mismo pueblo que no estaba dispuesto a escuchar la voz del profeta para arrepentimiento, sino que además tuvo que pasar todo el proceso también en cuanto a los caldeos cuando llegaron y arrasaron Judá. Entonces podemos encontrar aquí en este hombre la figura del profeta, la figura de nuestro Señor Jesucristo, o simplemente un habitante de Judá, pero no es un simple habitante, porque vamos a ver cómo su voz cambia de un lamento en una amargura a una situación de esperanza. Y eso solamente puede ser verdaderamente un hijo de Dios. Continúa el hombre hablando en el versículo 7, con muro me ha cercado y no puedo salir. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. El hombre que está hablando, este hombre ve que Dios, está hablando de que Dios ha levantado muros alrededor de él, pero además le ha puesto cadenas y son pesadas. Está muy limitado, no puede moverse. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra, dice versículo 8, Él cierra el paso a mi oración. Él cierra el paso a mi oración. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada. Te fijas, primeramente el lamento era en Él, en físicamente Él. En todo el dolor que tenía en su cuerpo, en todo el dolor que tenía en sus emociones. Pero sin embargo, ahora cambia. Y ahora ve el lamento en cuanto a su capacidad de desplazarse, su capacidad de que su voz salga de su sitio de dolor. Él ha cerrado mis caminos, versículo 9, con piedra labrada, ha hecho tortuosos mis senderos. Su voz no sale, su oración no llega, los muros son demasiado altos, está encerrado, está atrapado. Y ahora en el versículo 10 gira otra vez y ahora habla de una figura de ese Dios. Él es para mí como un oso en acecho, como león en lugares ocultos. Ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado, ha entesado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Primeramente como un animal que está destrozando a su víctima, pero después como un cazador que prepara la flecha y en lugar de tirarla a un animal, la tira al hombre. Todas las flechas de su furor fueron descargadas sobre su propio Hijo en la cruz. Si tú lees una y otra vez Isaías 53, te das cuenta que Dios quiso quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en rescate por muchos, verá el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías 53, hablando del hombre, el Hijo del hombre Jesucristo. Mis amados, ciertamente Dios tiene todo el poder. Ciertamente la vida del hombre es como un soplo. En el Salmo 39 que estábamos estudiando anoche, dice la palabra de Dios. En el Salmo 39, versículo 10. El salmista, en este caso David, Salmo 39, verso 10, le ruega a Dios, quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Es demasiado duro, eres demasiado duro conmigo, me estás matando. Es lo que dice el salmista, es un lamento también.
Con castigos corriges al hombre por su iniquidad, por su pecado. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente, todo hombre es solo un soplo. Ciertamente, el hombre es solo un soplo. Mi amado, la Biblia está llena de lamentos. Toda la Biblia. Los salmos, hay demasiados lamentos. Y es necesario que aprendamos a lamentarnos. Es necesario que aprendamos, porque en el lamento, si está aquí, si están llenos los salmos de momentos de lamento. Y ahora un libro que son 5 lamentaciones. 5 lamentaciones, y no son lamentaciones del mundo, mi amado. ¿Por qué? Porque el mundo va a lamentarse por lo terrenal. El mundo va a lamentarse porque su tesoro está en lo que alcanza a ver sus ojos, en lo que desea su corazón y en los engaños del diablo sobre su vida. Dice que como polilla, acabamos de leer en el salmista, que como polilla destruyes del hombre lo más precioso para él. Mi amado, tú y yo íbamos a mostrar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así estábamos antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros simplemente hacíamos siguiendo la corriente de este mundo que está totalmente bajo gobierno del príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la mentira, el engañador. Esa era nuestra condición natural. ¿Cómo es posible que hayamos puesto nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe? ¿Cómo es posible que hayamos vuelto los ojos al brillo de su gloria? Porque primero vimos la oscuridad en donde estábamos, metidos en un calabozo, en lo más profundo del centro de la tierra, en una total oscuridad. Pero ahí comíamos los ratones, las cucarachas, los animales, toda la comida de porquería que el mundo nos ofrecía y disfrutábamos de ella. Pero en cuanto llegó ese rayo de luz y atravesó nuestra conciencia y nos hizo ver la inmundicia en la que vivíamos, cómo en esa inmundicia y en esa pobreza, llenos de riquezas tal vez materiales, llenos de popularidad tal vez, pero sin embargo vimos realmente que era una vacuidad, una vida en total frustración, una vida donde no vas a alcanzar jamás lo que el mundo te ha dicho que es felicidad. Y te diste cuenta que realmente nada en este mundo vale lo que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es para ti. Si es que eres un hijo de Dios, obviamente te estoy hablando a ti como un hijo de Dios. Si estás obviamente en cadenas todavía del engaño del mundo, te vas a dar cuenta que tu vida ha sido un rebotar y rebotar. Buscas y alcanzas la gloria, caes. Buscas y alcanzas la gloria y caes. Tienes más y lo pierdes. Tienes más y te lo quitan. Tienes más y sigues perdiendo. Y sigues en la alta y sigues en la baja. Y no hayas nada que te satisfaga. Por eso buscas más los amigos. Por eso buscas las cosas más materiales. Por eso buscas más ser más tú. Y no te das cuenta que cada vez más tu vida está siendo más vacía. Y jamás vas a encontrar ninguna satisfacción, porque el hombre tiene una sola posibilidad de satisfacción y se llama encontrarse con su Creador, encontrar el propósito para el cual vive cada día de sus vidas. ¿Y sabes cuál es el propósito para todo ser humano? Glorificar al que lo creó, mostrar que Él existe y que es el brillo de su gloria el que se está manifestando en todos los actos de tu vida. Según Corintios 10, 31 dice: todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Sea que comas, sea que bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Este hombre está sufriendo. Este hombre ve a Dios como un oso, como un león. Este hombre ve a Dios como un cazador que está lanzando sus flechas. Versículo 12, Lamentaciones 3:12 dice: ha intensado su arco, me ha puesto como blanco de la flecha. Versículo 13, Él hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. Versículo 14,
Ahora, los demás. He venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo. Su copla todo el día. Él me ha llenado de amargura. Me ha embriagado con ajenjo. Ese es el final. En su vida, en su opresión, en su aflicción, este hombre llega al fondo. Todo el mundo se burla de él. Míralo. Y era era el Hijo de Dios. Míralo. Exactamente lo mismo que nuestro Señor Jesús. ¡Hey! Si eres Hijo de Dios, dile a tus ángeles que te bajen. La misma burla. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido simplemente blanco del oprobio, de la burla, del ridiculizarnos? Este hombre se ha llenado de amargura. Versículo 16, Lamentaciones 3:16, ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor. ¿Y ha perecido qué? Mi esperanza que venía del Señor. Llega el momento que este hombre confiesa que su esperanza desapareció. Llega el momento que este hombre dice, toda mi fuerza se acabó. Llega el momento que este hombre dice, no sé lo que es la paz. Olvidé la felicidad. Si este hombre puede decir eso en el verso 17, que ha sido privado de la paz, es que antes sí la tenía. Si este hombre dicho que ha olvidado la felicidad, es que antes sí la tenía. Este hombre tenía y conocía la paz. Este hombre conocía la felicidad, sí. ¿Qué pasa? El problema es que este hombre, la paz que solamente Dios puede dar, la cambió por la paz que da el mundo. La felicidad que solamente Dios puede dar a un muerto cuando viene a vida, cuando alguien que nace de nuevo, ese nuevo nacimiento que trae un gozo eterno, de pronto su gozo y su felicidad, que era el estar en intimidad con su Padre que lo adoptó, no nada más es su creador, sino su Padre que lo adoptó, fue desviando esa felicidad y otra vez se volvió a la antigua manera de vivir. Otra vez esa paz que tenía para con Dios la cambió por la paz con los demás y empezó nuevamente a degradar, a devaluar todos los tesoros de los cielos y los volvió a bajar a lo terrenal. Y obviamente el Señor no va a permitir en absoluto que alguien cambie el tesoro más grande, porque el Señor es celoso de su pueblo. Mi amado, ¿hemos sido conscientes realmente del ser llamados hijos de Dios, lo que implica? ¿Estamos conscientes realmente de el tremendo tesoro que tenemos en Jesucristo, el tremendo tesoro que tenemos de ver y escuchar la voz de Dios y que venga y ¡pum!, ilumine nuestras conciencias, que cada vez pueden tender a desviarse del camino angosto? Porque ya pasamos por la puerta estrecha, se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Y Jesús nos mostró el brillo de su gloria. Y Jesús nos hizo ver lo que es verdaderamente ser hombre en todo el sentido de la palabra. Y se humilló hasta lo sumo. Y fue esclavo de su Padre en todo momento. ¿Quiénes somos nosotros, mi amado, para no hacer lo mismo? Si el Espíritu de Jesucristo vive dentro de nosotros, si el Espíritu de Jesucristo nos hizo ver que la vida es otra cosa a lo que aprendimos desde que nacimos, porque en pecado nos concibió nuestra madre. Mi amado, estos tiempos de pandemia son
para gozarnos de saber que somos hijos de Dios y que nuestro Dios, Creador y Santo Padre, ha enviado esta humillación. ¿A dónde? A nosotros, mi amado, a su iglesia, sí. ¿Acaso no extrañas el poder convivir con los hermanos y gozarte cantándole al Señor? ¿Acaso no extrañas el poder servirle, dando una lección, atendiendo a los niños, sirviendo y jugando con ellos en los salones, etcétera? ¿Acaso no extrañas esa comunión con los santos? ¿Dónde estamos, mi amado? Estamos desterrados, estamos lanzados totalmente. No podemos reunirnos. Estamos exactamente en la condición que estaba. Los judíos fueron sacados y llevados a Babilonia y puestos en servidumbre en Babilonia. Necesitamos ver las realidades de acuerdo a la gran realidad que es ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que oímos aquí en esta primer porción es el lamento de ese hombre lleno de amargura, al punto de decir: mi esperanza que venía del Señor murió. Eso dice el versículo 18, y ahí como que llega a tocar fondo totalmente. Sin embargo, mira nada más, en el 19, en ese fondo de la aflicción, en ese fondo de la amargura, este hombre levanta una oración, un clamor, un ruego, una súplica. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios jamás va a poder apartar sus ojos de aquel que lo salvó. Aún en el momento más oscuro vas a ver el brillo de su gloria. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. De pronto en el 19 vemos una oración, y la oración a Dios, al mismo del cual dice ahí que ya había muerto su esperanza. Ahora estamos viendo ¿qué? Que hay una esperanza. Sí, ahora vemos que la esperanza habla y le dice: acuérdate de toda mi amargura, de esta aflicción, de mi vagar. Versículo 20, él mismo contesta. O sea, él da la oración como muestra de su esperanza, pero él mismo se contesta y dice: ciertamente lo recuerda, y se abate mi alma dentro de mí. El Espíritu de Dios que habita en el Hijo de Dios le va a dar la plena certeza que su Padre no lo ha abandonado. Ha volteado su rostro, ha dejado de verlo por un momento. Por eso, cuando su rostro resplandece sobre nosotros, debemos de aprender a valorarlo. Debemos de aprender a ver que podemos estar cara a cara como estaba Moisés en el monte Sinaí con Dios. A través de Cristo podemos llegar ante Él a cualquier hora. Y este hombre, cuando ora en ese clamor, dice: ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. O sea, él dice que Dios sí lo recuerda a él. No está diciendo que él se acuerda de Dios, no. Dios se acuerda de él, y cuando se da cuenta por el Espíritu que Dios sí lo está escuchando. ¿Qué pasa con su benignidad? ¿A dónde nos guía su benignidad? Dice la palabra en Romanos 2:4 que su benignidad nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Es saber que el Hijo de Dios vivió, murió y por nosotros lo hizo, que no valíamos la pena. Sí, es eso, es la muestra de su benignidad la que nos hace decir: no puede ser que yo desvíe mi caminar con el Señor y que busque otra vez los tesoros de este mundo. Versículo 20, ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí, se revuelve algo dentro de mí. Y esto, ahora dice el 21, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Y ahora, repito, vemos ahí a partir del versículo 19 en adelante, la esperanza en su fidelidad. Ya vimos el lamento de su amargura, pero en el mismo hombre, sí, el mismo,
Ahora vemos la esperanza en su fidelidad. Y mira cómo lo dice. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza que las misericordias de Dios jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ese es el cierre de esta oración. Él está hablando, ahora ya se está dirigiendo a Él. Otra vez, algo revivió en Él. La esperanza, mi amado. La esperanza. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Jesucristo, no importa cuántas veces tengamos que morir, el Señor nos va a resucitar. Y este hombre se da cuenta que las misericordias de Dios jamás terminan. En el versículo 22, nunca fallan sus bondades, nunca. Es una promesa, mi amado. No importa la situación en que estés pasando, no importa cuánto ¿dónde quedó Dios en todo esto? Tú tienes una certeza, sus misericordias de tu Señor y tu Salvador y tu Dios Jesucristo jamás terminarán, nunca fallan sus bondades. Aún en la aflicción de tu alma, estás viendo su benignidad, porque el Señor tiene que romper el vaso de barro y volverlo a formar. Él es el alfarero, nosotros somos simples vasos de barro. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al alfarero lo que haga o deje de hacer con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Miserables mortales, pecadores, únicamente salvos por gracia. Las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades. Versículo 22, versículo 23. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi amado, si el Señor te llamó, el Señor lo hizo porque tú eres pueblo de su pacto. Si el Señor te llamó a salvación es porque eres parte del pueblo del pacto. Y el Señor va a cumplir su pacto. Y ni siquiera tu pecaminosidad, ni siquiera tu ignorancia, ni siquiera tu necedad e insensatez que cometiste te va a apartar de Él. No. El Señor tiene maneras amorosas de traernos a Él. Voltea la cruz, ve a aquel hombre, el Hijo del Hombre, sufriendo, desgarrado, atravesado su costado. La lanza llegó hasta su corazón y lo partió. Su corazón fue hecho pedazos con esa lanza. Y agua y sangre brotaron de su costado para bañarte y limpiarte de toda tu inmundicia. Mi vana manera de vivir fue deshecha totalmente con el derramamiento de su benignidad. Cada gota de su sangre nos lavó y nos limpió y nos llevó a ver a nuestro Padre. No lo conocíamos. Pensábamos que nuestro Padre terrenal era. No sabíamos realmente que la vida aquí en la tierra, en el mismo Salmo 39 dice que somos peregrinos y extranjeros. Un peregrino y un extranjero. Un extranjero es alguien que está en una tierra a la que no pertenece. Y un peregrino es alguien que va de paso. Y tú y yo, mi amado hermano, lo sabemos, estamos plenamente convencidos porque el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. El Espíritu de Jesús nos dirige a Jesús. El Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. Y aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Por eso 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda inmundicia y de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el problema, mi amado, que tenemos todos nosotros los hijos de Dios? Que olvidamos el temor de Dios, olvidamos que Él es santo y empezamos nuevamente a volvernos atrás, a la vieja manera de vivir, a los tesoros terrenales que son totalmente pasajeros. Nos olvidamos que somos peregrinos y extranjeros. Nos olvidamos cada vez que abrimos los ojos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nos olvidamos que Él es fiel y que Él va a terminar lo que empezó en cada uno de nosotros y que lo va a perfeccionar y lo va a perfeccionar moldeándonos, deshaciendo todo lo más precioso, valioso, como polilla.
dice el hombre en este lamento 3, en Lamentaciones 3, versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso, porque Él es mi porción, por eso en Él espero. Otra vez, ¿qué vemos? Esperanza. ¿Te fijas? Hace rato dijo que su esperanza ya estaba muerta. Sí, pero ¿quién es Él? Simple mortal. El Señor llega y le pone una nueva esperanza y dice, yo soy tu porción, yo soy tu esperanza, yo soy Dios. ¿Qué le puedes decir a esto, mi amado? El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Versículo 25, bueno es el Señor para los que en Él esperan. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. ¿Cuándo tenemos que esperar, mi amado? Siempre. En la circunstancia más horrible que esté sucediendo en nosotros, o con nuestros amados familiares más queridos, o en las situaciones en el trabajo, o en las situaciones mundiales como lo que está pasando ahorita. Bueno es esperar en Él. Bueno es esperar en Él y gozarnos en que nuevas son sus misericordias cada mañana. Esa es la verdad, mi amado. Esta es la verdad de Dios. No es tu verdad, mi verdad. No es nada. No tenemos que buscar adornar la palabra. Es demasiado bella como para adornarla. La echaríamos a perder. Simplemente nuestro corazón se quebranta y se vuelve un perfume grato delante de Él con nuestro agradecimiento, alabanza y adoración que brota de un corazón contrito y humillado, agradecido por tan grande y precioso don, el don de la salvación, mi amado. Sigues aferrado a lo terrenal, sigues aferrado a los tesoros de la tierra. Si eres un hijo de Dios, amado, si eres llamado a ser un hijo de Dios, nada ni nadie en este mundo va a satisfacer las necesidades de tu alma. Tarde o temprano vas a ser llamado al redil. ¿Por qué? Porque tú no perteneces al mundo. Eres llamado para ser sacado del mundo y ser trasladado a un pueblo santo, para que se vea el brillo de su gloria. No te resistas, ven en arrepentimiento de tus pecados y fe y descansa en Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, a salvar lo que se había perdido. El Señor viene pronto, mi amado hermano, mi amigo. El Señor viene pronto y viene por un pueblo. No viene por una religión y por una denominación, viene por un pueblo. No viene por los que sepan más Biblia, menos Biblia, no. Viene por un pueblo que vive donde Él es Rey, Señor y Dios. Y su nombre es Jesús, el Salvador. El lamento de nuestra amargura se puede volver por su gracia en esperanza en su fidelidad. En esperanza en su fidelidad. Pero entonces, ¿cómo? Eso es lo que sigue diciendo ahí. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No importa tu circunstancia, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Versículo 27. Bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud. Wow. Bueno es esperar en silencio la salvación, pero bueno es para el hombre llevar el yugo. El yugo implica cautividad. Yugo implica atrapamiento. El Señor abrió los brazos en aquella cruz y nos abrazó y nos tiene en el seno de Abraham. Ya estamos en lugares celestiales sentados en Él. Y bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud. Está hablando de un yugo. Y acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como dos bueyes que están en una yunta, están llevando un palo, pero el que está llevando el peso
es el Señor, el Cordero inmolado. Y nosotros estamos siguiendo para donde Él nos dirige. Ahora, ese versículo que nos habla, bueno es para el hombre llevar el yugo y el peso del Señor que nos tiene atrapados en su amor y en su paciencia, nos recuerda lo que ya leímos ahorita en el 3:7. Con muro me has cercado y no puedo salir. Has hecho pesadas mis cadenas. Mi amado, las cadenas de amor del Señor son para mantenerte cerca de Él. Los muros altos son para que vivas realmente bajo su gobierno, en su lugar. No tienes que andar brincándote las cercas. Perteneces a un redil de ovejas, un pueblo santo, llamado a ser santificado cada día más. Bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud. Versículo 28 ahora dice, ¿cómo son esas características de ese hombre? Que ese hombre se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto, que ponga su boca en el polvo. Versículo 29, quizá haya esperanza, que dé la mejilla al que lo hiere, que se llene de oprobios. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un hombre humillado. Y es precisamente lo que nos muestra la humillación del trato de Dios, el castigo de Dios. Es para humillarnos, para llevarnos al polvo, que nuestra cabeza pegue con el piso, que podamos ver ahí en la soledad, aislados de toda mentira y engaño del mundo, que es solo el asunto entre Él y tú. Por eso es un hombre el que habla en este capítulo, un solo hombre. En el lamento de su amargura, en la esperanza de su fidelidad, pero también en la humillación de su propio castigo. Aquí dice, es tú y Él, es el asunto personal. Ciertamente has escuchado mucho esto. Tu Dios es un Dios muy personal. Ciertamente Él tiene diferentes maneras de llevarte con Él, a caminar con Él, con diferentes dones, con diferentes gracias, con diferentes tiempos. Es Dios al final de cuentas y somos simplemente ovejas de su prado. Bueno es, aquí está diciendo, bueno es que el hombre se siente solo, versículo 28. Bueno es que se sienta en silencio. Bueno es que reciba lo que Dios le impone. Bueno es que ponga su boca en el polvo. Bueno es que tenga esa esperanza en Él. Bueno es que dé la mejilla al que lo hiere. El Señor lo está hiriendo. Bueno es poner la mejilla. Bueno es que se sacie de oprobios. Si la gente se burla, bueno es que te llenes de todas las burlas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te vas a encontrar que tu mayor tesoro, nada ni nadie jamás te lo va a poder quitar. Todo lo más precioso, lo más valioso va a ser arrebatado por su gracia, por su amor, por su trato santo, perfecto y puro, porque te está perfeccionando. Él quiere que el mundo conozca el brillo de su gloria. Versículo 31. ¿Por qué dice esto no el salmista, el hombre que se lamenta? ¿Por qué lo dice? Porque no rechaza para siempre el Señor. Tú y yo lo sabemos. Nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Juan capítulo 10, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Como ovejas de su prado, nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Nada, ni nuestros pecados, ni nuestra distracción, ni nuestros paseos fuera del redil. No, nada. Ninguna circunstancia. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Romanos 8. ¿Te gusta leerlo? 28-31. Vívelo, mi amado hermano. Vívelo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andamos siguiendo los deseos de la carne, sino siguiendo y buscando la dirección del Espíritu. Versículo 13, en Romanos 8:13. Por el Espíritu Santo hacemos morir lo terrenal en nosotros, porque somos hijos de Dios. Dice el hombre de lamento, versículo 31, porque Él tiene la certeza que tú y yo tenemos. No rechaza para siempre el Señor. Antes bien,
Si Dios nos aflige, también se va a compadecer de nosotros. Eso es lo que dice. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Su gran misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo dice el versículo 33. Porque el Señor no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres para disfrutar, causándoles dolor, no. El Señor no disfruta el castigarnos. De hecho, el Señor se duele de que tiene que hacerlo. Ve conmigo, por favor, y escuchemos a Job en el capítulo 14 de su vida. En Job capítulo 14 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? ¡Nadie! Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse hasta que se cumpla su día como jornalero. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira, y ¿dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara. Si me pusieras un plazo de mí, ¿te acordarás? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás, yo te responderé, anhelarás la obra de tus manos. ¿Por qué? Ahora cuento mis pasos. No observas mi pecado. Sellada está en un saco mi transgresión, y tienes cubierta mi iniquidad. Pero el monte que cae se desmorona, y se cambia la roca de su lugar. El agua desgasta la piedra, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre. Prevaleces para siempre contra él y se va. Cambias su apariencia y lo despides. Alcanzan honra sus hijos, pero él no lo sabe. O son humillados, pero él no lo percibe. Mas su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. ¿Qué vemos aquí? A un hombre justo, el hombre más perfecto en toda la tierra. Y sin embargo, ¿qué oímos de Job? Job estaba siendo tratado. Sí, estaba siendo deshecho. ¿Qué cosa estaba siendo deshecho en él? Su orgullo, mi amado. Su orgullo tenía que ser deshecho. Tenía que ser destrozado. Tenía que llegar al punto de Job 40, 42, donde dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. Habla y yo me quedo callado. Mi amado, si ese era Job,
que como empieza el primer versículo diciendo que era el perfecto cristiano. Sin embargo, aquí en este lamento estamos viendo que no es el perfecto cristiano, es un perfecto pecador, es una Judá, es un hombre que sabe que el pueblo de Dios se desvió tras otros dioses, que se desvió tras otras mujeres, otros placeres terrenales, otras cuestiones, otras que no eran. Sin embargo, Dios tiene el mismo trato para los dos. Y cualquier trato va a ser por amor. Y cualquier trato va a traer un lamento. Y en ese lamento de amargura va a ser transformado en una esperanza de su fidelidad. ¿Por qué? Porque el castigo que Dios derrame sobre nosotros, sus hijos, siempre va a ser para humillación. Y lo único que acepta el Señor es un corazón contrito y humillado. Es lo único que no desprecia y que escucha siempre. Volteemos a ver a Jesús y veamos al Cordero de Dios, que no cometió pecado, que por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos cubiertos por su justicia en Él. Mi amado, cuando haya necesidad de lamentarnos, lamentémonos, pero jamás olvidemos que nuestra esperanza está en su fidelidad y no está nada en nosotros. Y lo que Dios tenga que tratar y quebrantar en cada uno de nosotros, y lo que Dios tenga que arrebatar a cada uno de nosotros, bendita voluntad divina. Que el Señor así lo haga contigo y que así lo haga conmigo. Que el Señor sea siempre glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque ciertamente, Señor, una y otra vez nos desviamos en nuestro caminar contigo. Ciertamente una y otra vez menospreciamos el brillo de las abundantes riquezas de tu gracia. Por favor, Señor, trata con nosotros lo que tengas que tratar. Por favor, Señor, ven y quebrántanos, ven y deshaz lo más valioso para nosotros. Como polilla, quita todo lo más precioso, que no se llame Jesús, que no se llame Cristo, que no sea tu palabra encarnándose en nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que está sentado en su trono y reina e intercede perpetuamente por los que habrá de salvar. Gracias te damos, Señor, por esta salvación tan grande. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, no solamente que vengas y quebrantes nuestros corazones de tus hijos para un nuevo arrepentimiento de pecados y una fe renovada en una nueva manera de vivir la vida cristiana, sino también que vengas y le hables a aquel que aún está viviendo en las cosas del mundo y no pertenece a este mundo. Ven y quebrántalo con tu benignidad. Muéstrale el perdón de tus pecados en aquella cruz por la obra de Jesucristo y muéstrale que tiene toda una vida nueva en Cristo, resucitada para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias por la paciencia que tienes para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por siempre, en Cristo Jesús. Amén.